Vamos a comenzar con nuestro estudio de esta mañana y les voy a pedir a todos, si son tan amables, de sacar su Biblia. Vamos a abrirla en el libro de Levítico. Si tú no tienes tu Biblia, no te preocupes, levanta tu mano y nuestros servidores te facilitarán una Biblia. Si alguien necesita Biblia, levante su mano. De este lado, servidores, necesitamos algunas Biblias. Y todos los que ya tienen su Biblia, vamos a abrirla en el libro de Levítico. Como sabes, es el tercer libro de la Biblia. Estás después de Éxodo. Si abres tu Biblia en Génesis, después sigue Éxodo y después sigue Levítico. Y vamos a leer Levítico capítulo 16, los versos 14 al 22. Levítico 16, 14 al 22. Y cuando estés ahí, levanta tu mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer. Perfecto, parece que casi todos están en Levítico 16, 14 al 22. Y dice así: tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión al altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y todos decimos amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama Día de la Expiación o Día de la Purificación. Los judíos celebran esta fecha o esta fiesta aún hoy en día, y se le conoce como el Yom Kippur. ¿Alguien ha escuchado acerca del Yom Kippur? ¿No? ¿Nunca lo han escuchado mencionar? Bueno, Dios, cuando establece la ley mosaica, la ley que le da Moisés, dentro de esa ley mosaica hay una serie de fiestas que Él establece. Y cada una de esas fiestas tenía un propósito. Si tú recuerdas, Jesús le dio mucha importancia a las fiestas. ¿En qué fiesta subió Jesús a Jerusalén? En la fiesta de la Pascua. ¿Y en qué fiesta descendió el Espíritu Santo sobre los 120? En la fiesta del Pentecostés. Dios estableció 7 fiestas que tenían un significado profético. Esas 7 fiestas estaban repartidas en 2 grandes bloques. Las primeras 4 fiestas estaban dedicadas a Dios y se ofrecían en la primavera. Y había 3 fiestas más que se llevaban a cabo en el otoño. Entonces eran conocidas como las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Las 4 primeras fiestas, que eran las fiestas de la primavera, que comenzaba con la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura. Una vez que se celebraba la Pascua, ellos pasaban 7 días comiendo panes sin levadura. Después se daba la fiesta de las primicias, donde cada quien traía lo primero de sus cosechas. Y después se celebraba el Pentecostés, que fue justo cuando descendió el Espíritu Santo. Esas 4 primeras fiestas apuntaban a la primera venida de Jesucristo. Jesucristo es la Pascua del Señor. Pascua significa paso. Él fue el Cordero Pascual ofrecido por el perdón de nosotros. También fue los panes sin levadura. Fue ese tiempo en donde el pueblo fue purificado. Fue las primicias con su resurrección. Cuando Jesús resucita,
el apóstol Pablo nos explica que Él es las primicias de Dios, y así como Él resucitó, tú y yo resucitaremos. Y el Pentecostés, cuando Jesús asciende, a los 120 están orando en el lugar alto, y justo el día que comenzaba la fiesta de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Esas 4 fiestas ya vieron su cumplimiento profético con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las fiestas de otoño anuncian la segunda venida de Cristo. De hecho, hay algunos teólogos que opinan que Jesucristo regresará en otoño, en esas fiestas. Sabemos que no tenemos claro ni el día ni la hora en la que Jesús vendrá. Pero estas segundas fiestas, o estas fiestas de otoño, apuntan hacia su venida. Y hoy vamos a hacer nuestro estudio en una de esas fiestas. Estas 3 fiestas son, número 1, la fiesta de las trompetas. ¿A cuántos les gusta bailar? Si tienen cara de que si bailan, yo sé que aquí se quieren portar bien, pero la cara los delata. La fiesta de las trompetas era una fiesta que anunciaba un periodo solemne. Si tú recuerdas, ¿cuántos de ustedes han leído Apocalipsis? En Apocalipsis se habla de trompetas, 7 trompetas que anuncian ¿qué? El inicio del fin. Entonces estas 7 profetas anuncian que Jesucristo viene. Después de la fiesta de las trompetas estaba la fiesta del día de expiación o del día de la purificación. Esta fiesta es lo que acabamos de leer ahorita en Levítico. Esta fiesta anuncia el último llamado a la santidad. Ahora sí que apúrense porque se cierra la puerta. De hecho, también otra manera en la que se conoce o que se le llama coloquialmente entre los judíos a la fiesta de expiación es la fiesta de la puerta. Si tú recuerdas, Jesús hizo una parábola donde hay 10 vírgenes a las cuales 5 son sensatas y 5 insensatas. Y a las insensatas, ¿qué se les hizo? Se les cerró la puerta. Y dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Jesucristo dice que Él es la puerta de las ovejas. Entonces esta fiesta de la expiación habla de ese último llamado, esa última oportunidad que Dios nos da de estar a cuentas con Él. Y después viene la fiesta de los tabernáculos, que son las bodas del Cordero. En este contexto, tratemos de entender qué está diciendo Dios y cómo podemos aplicar el Yom Kippur, o el día de la purificación, o de la expiación, o de las puertas en nuestra vida. El Yom Kippur se celebraba, o la fiesta de la expiación, era una fiesta que duraba 10 días. ¿Cuántos días duraba? 10. Y al terminar estos 10 días se consideraba el año nuevo. Los judíos por eso celebran su año nuevo en otoño, porque para ellos en esa fecha vuelve a empezar todo. Y estos 10 días eran los días conocidos como el Yamim Noraim, o días terribles. ¿Días cómo? ¿Por qué si Dios nos está poniendo a celebrar, la fiesta se llama días terribles? ¿A cuántos les gusta la fiesta? ¿Y cuántos irían a una fiesta si yo les dijera, vamos a tener 10 días de terror? ¿Quién quiere ir a la fiesta? Suficiente terror tenemos hoy en día, ¿no? Con el que vivimos, como para todavía estar pensando en otros 10 días adicionales de terror. Pero ¿por qué se llamaban 10 días de terror o los 10 días terribles? ¿No? ¿Ni una idea? ¿Chiquita? ¿Nada? Bueno, vamos a revisar lo que dice el verso 14. El verso 14 dice, tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Dice el verso 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo de adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Dios le había dicho a Moisés que para limpiar al pueblo, para purificar al pueblo, necesitaba un sumo sacerdote. ¿Y quién fue este sumo sacerdote? Aarón. Aarón fue ungido como el sumo sacerdote. Y estaba en aquel tiempo un lugar llamado tabernáculo. Ellos entraban al tabernáculo y presentaban una ofrenda de expiación una vez al año. El sumo sacerdote no podía entrar nada más así porque sí al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Él necesitaba purificarse. Entonces el sacerdote ofrecía un becerro
para su purificación y la purificación de su familia, y entonces él podía presentar la ofrenda para la purificación de todo el pueblo. Pero esta purificación era muy peculiar, por lo menos en el sentido de la ofrenda que le llevaban, porque no se ofrecía un solo animal, se llevaban dos machos cabríos. ¿Alguien alguna vez ha visto un macho cabrío? ¿No? Bueno, generalmente los machos cabríos son cabras macho, pero tienen una expresión muy, su rostro es como bastante peculiar. Si tú los ves, sí crees que traen al diablo adentro. Algunos incluso tienen 4 cuernos. Entonces, esta figura de los machos cabríos, la Biblia la utiliza como una representación del pecado o de lo malo. Y traían 2 machos cabríos y echaban suertes sobre ellos. Uno echaban suertes por Jehová y otro echaban suertes por Azazel. Y Azazel no es un demonio, no es como que, a ver, esto le toca a Dios y esto le toca al diablo. ¿Me ayudan a cambiarle, por favor? Porque no está jalando esto. Ahí está, Azazel. No es como que, porque algunos piensan, ¿quién será Azazel? ¿Alguien leyó su devocional en estas últimas semanas y se encontró con esta cita y dijo, ¿quién será Azazel? ¿Sí? Bueno, qué bueno que se preguntaron. Los demás que no se preguntaron, de todas maneras les vamos a responder acá. Azazel significa expulsado o enviado a. Entonces había 2 machos cabríos y sobre uno echaba las suertes, y el que le tocaba la suerte de Jehová moría y ofrecía su sangre para el perdón de los pecados. Y al otro, ¿qué le hacían? Lo echaban al desierto, lo aventaban lejos. Esto representa lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque Jesús no solamente murió por tus pecados y por los míos, derramando cada gota de su sangre. ¿Qué le hizo Jesús a tu pecado? ¿Lo echó al fondo del mar? No, la Biblia no dice que lo echó al fondo del mar. Solamente dice que lo quitó de nosotros. ¿Me ayudan a dar la que sigue, por favor? Te voy a leer una cita que está en Hebreos, capítulo 4, verso 16. Si gustas puedes acompañarme, si no, no te preocupes, yo te la leo. Y Hebreos, capítulo 4, verso 16, dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el ¿qué? Para el oportuno socorro. Cuando tú y yo estamos pecando o vivimos llevando una vida de pecado, ¿podemos acercarnos a Dios? ¿Por qué no podemos acercarnos a Dios? Mientras no queramos quitar de nosotros el pecado, es imposible tener comunión con Dios. De hecho, cualquier persona que no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo, no tiene manera alguna de acercarse a Dios. Porque esta fiesta o este sacrificio tiene un significado bien importante que espero tener la gracia de Dios para transmitírselos. Tú y yo, cuando practicamos el pecado, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y entre más nos alejamos de Dios, más perdidos estamos. El principal problema de la humanidad no es la pobreza, no son las guerras, no es la violencia, no es la corrupción, no son los partidos políticos. El principal problema de la humanidad se llama pecado. Todos tus problemas se pueden resumir de esa manera: tu pecado. Cada uno de nosotros somos responsables de la manera en la que hemos estado viviendo. Y cuando yo practico mi pecado, yo estoy generando una enemistad, dice la Biblia, ¿con quién? Con Dios. Yo decido ser enemigo de Dios cuando yo decido practicar el pecado. Porque el pecado no solamente me daña a mí, sino que ofende a Dios. Y lamentablemente, a veces los cristianos caemos en el confort de creer que estamos bien. Y dejamos de analizar nuestra vida. Y dejamos de preocuparnos por cómo estamos viviendo actualmente. El pueblo tenía que presentarse delante de Dios una vez al año. Pero solamente una vez al año se arrepentían. No, cada semana
ellos celebraban el Sabbat, la fiesta donde cada semana tenían que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Entonces, ¿por qué hacer una fiesta aparte para volverle a pedir perdón si cada semana le pedían perdón? ¿Por qué creen? Porque había pecados que ellos ignoraban o no habían querido confesar. Y este año, esta fiesta era la última oportunidad del año para ponernos a cuentas con Dios. Para que ellos examinaran realmente su corazón y vieran qué estaba mal, qué no habían confesado, ya sea por ignorancia o por omisión descarada, y pudieran estar a cuentas con Dios. Y yo hoy te pregunto eso. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo estoy bien con Dios? ¿Nadie? Bueno, ¿quién de ustedes dice, ok, creo que hay algo que no he confesado, que debo confesar? ¿Tampoco nadie? Bueno, están muy callados. Es importante analizar nuestro corazón, porque perverso y engañoso es nuestro corazón. Y la invitación que Dios nos hace es acercarnos confiadamente a Él. Entender que Jesucristo pagó por nuestros pecados y los alejó de nosotros. Que Él es ese sumo sacerdote que está delante de Dios presentando ofrenda por su familia. ¿Quién de ustedes es familia de Dios? Dijo Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y esos son mis hermanos. Si tú y yo buscamos hacer la voluntad de Dios, entonces somos de la familia de Jesús. Y Jesús va a presentar expiación por nosotros. Él quiere que tú y yo estemos bien. Entonces, va a perdonar nuestros pecados y va a alejar de nosotros el pecado. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios ha alejado de ustedes el pecado? La Biblia dice, así como está lejano el oriente del occidente, así Dios ha alejado mi maldad de mí. Pero el problema es que si no lo confiesas, ¿cuándo Dios lo va a alejar de ti? Y yo les platicaba a nuestros amigos que asisten a la casa de estudio conmigo los martes, o los jueves, no me acuerdo, pero en esa semana les platicaba, que yo me di cuenta que nos dejamos engañar con facilidad. Es fácil decir, yo estudio la palabra, yo oro, es más, yo hasta enseño la palabra. No, yo soy bien santo, yo soy bien perfecto. Pero cuando tú pasas tiempo sin identificar áreas en tu vida donde estás mal, lo más probable es que cada día estés peor. Y a mí me pasó. Yo estaba orando un día tranquilamente, sintiéndome bueno, sintiendo que ahí la llevaba con Dios, porque pues yo trato de dedicar mi vida al Señor. Y en la oración empecé a recordar algo que yo hice esa tarde. Una actitud que yo tuve hacia mi hijo en esa tarde. Y cuando recordaba, viéndolo como en perspectiva, dije, wow, qué mal me vi. Pero este diablo condenado me quiere condenar. Cállate, mentiroso, no te voy a escuchar. Y seguí orando. Ignoré la voz que me estaba confrontando con mi pecado, pensando que era el diablo, que me quería distraer con condenación, porque yo estaba pidiéndole a Dios por los enfermos. Porque últimamente en las peticiones de oración hay muchos enfermos, entonces yo estaba pidiendo a Dios por los enfermos. Dije, mira el diablo cómo es, no quiere que estos se sanen y por eso me quiere condenar, pero no le voy a hacer caso. 2 días después, otra vez orando, volvió a venir a mi mente ese pensamiento. Y dije, pues, sí estaré mal, ¿no? Yo todavía justificándome, ¿no? Pensando que a lo mejor no estaba tan mal. Y entonces platiqué con mi esposa. Mi esposa me ama, pero es muy objetiva. Ella nunca me da por mi lado, ¿no? Entonces yo le dije, oye, mi amor, ¿cómo ves lo que el diablo me anda diciendo? ¿No? Yo trataba de ponerla en sintonía para que dijera, tú estás bien, no le hagas caso. Y le platiqué, mira, yo creo, vi esta actitud, ¿sí estaré mal? Y mi esposa, llena de amor y ternura, me arrancó la cabeza con sus palabras, ¿no? Me dio más duro que el pensamiento. Entonces sentí ganas de decirle lo que Jesús le dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás, ¿no? Les dije, mira esta. Pues si le pido un consejo para que me aliente, no para que me haga sentir más culpable.
Entonces, por un momento me hice el ofendido con mi esposa. Dije, pues qué triste que no veas todo lo que yo hago. Pobre de mí. Soy la víctima en esta situación. El diablo y mi esposa me quieren detener. Pero me quedé más intranquilo por lo que me dijo mi esposa, porque me hizo ver aún las cosas con más gravedad de lo que yo lo había visto. Y otra vez ese día orando, me di cuenta que ese mismo día volví a tener esa misma actitud conmigo. Y entonces ya no pude seguirme engañando. Y me sentí mal y me sentí muy avergonzado. Y dije, ¿cómo yo ando creyéndome el bueno, el santito, el buena onda, si no puedo darme cuenta que estoy mal y cambiar esa actitud? Le pedí perdón a Dios y me sentí muy avergonzado. Mi hijo ya estaba dormido, pero yo quería que ya se despertara para poder platicar con él. Y decirle, mira hijo, tu papá, aunque no lo creas, a veces se equivoca. Poquito, pero se equivoca. Y platiqué con él y le pedí una gran disculpa porque tratando de ser un buen padre y tratando de tener a mi hijo, como dice la Biblia, en toda obediencia, estaba siendo yo demasiado duro con él. Y le pedí perdón. Y le expliqué por qué lo reprendía y por qué lo castigaba. Y por qué iba a seguir castigado. Porque lo que había hecho estaba mal, pero que mi actitud no había sido la correcta. Entonces, yo le pedí perdón, él me perdonó, me abrazó, y yo me sentí bien. Pero en la tarde estábamos estudiando y volví a ser tentado a ser duro con él. Ya sabes, ¿no? Como que te transformas, te sale la fiera que llevas adentro. Y cuando sentí eso, dije, no, le acabas de pedir perdón. Entonces, a ver mi vida, vamos a empezar otra vez. Y estoy luchando por no solamente decir lo correcto, sino hacer lo correcto. Y es algo tan subjetivo que es difícil darte cuenta que estás mal. Pero si nosotros pasamos nuestra vida pensando que no tenemos nada que arrepentirnos, estaremos desperdiciando esta oportunidad que Dios nos da. Y recuerda que la fiesta del día de expiación y de purificación anuncia la venida de Jesucristo. En otras palabras, Dios nos da oportunidades de estar a cuentas con Él y preparando nuestra vida, porque no sabemos cuándo nos encontraremos con Él. Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Porque todos quisiéramos pensar, ay, Jesucristo va a venir en el 3088 y yo voy a vivir 200 años, entonces todavía tengo tiempo de portarme bien y de arrepentirme. Pero no, mis amados, es la fiesta de las puertas cerradas. Y si la puerta se te cerrara hoy, ¿dónde estarías? Amén que te vayas al cielo. ¿Y si no? ¿Y si hay una área en desorden en tu vida que es evidencia de que no estás caminando con Dios y hoy fuera la última oportunidad que Dios te da de arrepentirte y apartar de ti el pecado? ¿Qué tal hoy fuera tu último día? O el último día de uno de tus hijos, o el último día de tu esposo, o de tu papá, o de tu mamá. Azazel significa echar fuera, quitar de tu vida. Es el primer gran simbolismo de esta fiesta, que alguien murió por ti y echó fuera tus pecados. Porque sobre él pusieron sus manotas y confesaron todos sus pecados, fue echado fuera. Otro simbolismo bien interesante que tiene esta fiesta es que dice que rociaba la sangre, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Por qué crees que rociaba 7 veces la sangre? Una por cada fiesta, una por cada día. ¿Qué más? Échenle creatividad. ¿Por qué creen que 7 veces? El 7 es la perfección de Dios. ¿Qué piensan? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 15? 7 veces 7, pedir perdón. Porque en 7 días fue la creación
muy bien, te has dado cuenta que la Biblia está llena de número 7. ¿Y qué significa ese número 7? Apocalipsis es particularmente tiene el número 7. 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 7 plagas. En Apocalipsis. En Éxodo fueron 10. ¿Pero qué significa el número 7? Ya te lo he explicado otras veces. El número 7 significa completo o pleno. Cuando rociaba la sangre del sacrificio 7 veces, nos anunciaba que el sacrificio es un sacrificio pleno, completo, que sirve, que es suficiente, que no necesita nada más. ¿Tú necesitas algo más que la sangre de Cristo para transformar tu vida? Vuelta con la persona que tienes a tu lado y dile, no, porque no la escucho muy convencida. Dile, no te confundas, no necesitas nada más. Porque hay quienes dicen, escribe todos tus pecados en una hojita. Apenas me lo platicaba una persona hace algunos días. Escribe todos tus pecados en una hojita y los vas a quemar y se van a ir de ti. ¡Vámonos! ¿No? Pues imagínate qué fácil. Sí, en serio, si escribes tus pecados en una hojita y los quemas, ¿se cumplen? Bueno, ¿se borran? ¿Se van? Por supuesto que no. Eso es brujería, no lo hagan. No es que vamos a prender una fogata y vas a decirle, pecado, te vas de mí, y avientas bien fuerte tu papel para que el pecado vea que vas bien en serio y se va de ti. Es una vacilada. Lo único que puede limpiar tu vida del pecado es la sangre de Jesús. Pregunta, ¿cuándo derramó Jesucristo su sangre? Dije cuándo, no dónde. Hace 2000 años. ¿Cómo hacemos que esa sangre que se derramó hace 2000 años me limpie hoy en día? Confesando mis pecados, pero ¿cómo hago que esa sangre me rocíe? Cuando yo creo plenamente que el sacrificio de Jesús es suficiente. Si yo no creo, ¿eso se aplica en mi vida? No. Tú y yo somos salvos por 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Fe y arrepentimiento. Y la vida cristiana va caracterizada por 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Fe y arrepentimiento. Un verdadero creyente sigue creyendo y cree cada vez más. Y un verdadero creyente se sigue arrepintiendo y se arrepiente cada vez más. Al principio nos arrepentíamos de cosas grotescas y burdas, ¿no? Como, le pegué a mi esposa, o me puse bien borracho. Bueno, esas cosas son cosas del kinder espiritual, ¿no? Ya nadie se anda arrepintiendo de esas cosas, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos que arrepentirnos de cosas más profundas, como soy orgulloso, como me creo bueno, como soy mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay acá? Levanten su mano. Se dividió en 2 la iglesia, los cínicos y los mentirosos. Los cínicos dijeron, sí, yo soy mentiroso, y los mentirosos dijeron, no, yo no. ¿Cuántos de ustedes realmente dicen mentiras? Ok, ¿cuántos de ustedes tienen redes sociales? Levanten su mano. ¿Y comparten su contraseña con su esposa, con sus papás? ¿Sí? Ok, los que nomás dijeron, están mintiendo. Fíjate que dice el apóstol Pedro en su primer carta, el capítulo 1, versos 18 y 19. Ahí donde estamos, está en el antito las cartas del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versos 18 y 19, dice así: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué el apóstol Pedro dice que fuimos rescatados? ¿Qué significa que fuimos rescatados?
Sí, que fueron comprados. No me den otro significado de la misma palabra. ¿Qué significa? Que nos tenían rehenes. Cuando secuestran a una persona, hoy en día le llamamos secuestro o trata de personas. Antes se le llamaba esclavitud. Cuando alguien se hacía dueño de una persona, le ponía un precio. Esa persona valía algo y lo explotaba y abusaba de él y lo hacía que hiciera una serie de cosas para desquitar su precio. Tú y yo éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. ¿El pecado era un buen amo? Era un pésimo amo. Pero alguien vino, nos vio en el mercado de esclavos y nos rescató. ¿Quién fue ese alguien? Jesucristo. ¿Y con qué pagó Jesucristo? ¿Y qué significa que pagó con su sangre? ¿Por qué con su sangre? ¿Pero por qué? Porque con la sangre. Porque exactamente, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Si Jesús entregó su sangre, ¿qué entregó? Entonces, ¿qué precio tienes tú? La vida de Jesucristo. ¿Te das cuenta que eres bien valioso? ¿Cuántos saben que son valiosos? ¿Y cuántos realmente se hacen algo para valer lo que cuestan? Si Jesucristo decidió dar su vida para salvarte, quiere decir que tú ahora vales lo que Jesucristo vale. Y para Dios es el infinito valor. Nosotros deberíamos de entender eso. Deberíamos de entender que ahora tenemos un valor incalculable, un valor infinito. Y que si yo soy tan valioso, no puedo quedarme guardado. Nosotros tenemos una mala práctica. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna joya, alguna alhaja en su casa? No se preocupen, no los voy a robar. Levanten su mano con confianza. No les voy a pedir que traigan sus ofrendas, que traigan sus joyas. Aquí no pedimos eso, no se preocupen. ¿Alguien tiene algún anillo de oro, alguna cadenita, algún reloj bonito, algo así? Ok, ¿cuándo te lo pones? Cuando hay una fiesta, ¿no? Para pantallar, que vean que hoy traigo el anillo y el reloj. ¿Y todo el tiempo dónde están esas joyas? Guardados. ¿Y guardados sirven de algo? No seas una joya de fiesta. No te quedes valiendo mucho guardado donde nadie te ve. Si vales mucho, sal y presume lo que vales. ¿Qué implica que tú valgas lo que vale Jesucristo? Piensa en eso. Si yo valgo lo que vale Jesucristo, ¿eso qué? ¿Eso qué significa? Que si tú llegas a un lugar, es como si llegara ¿a quién? Porque la Biblia dice que somos embajadores, ¿sí o no? ¿Y qué hace un embajador? Un representante. Cuando tú llegas a tu trabajo, ¿quién llegó a tu trabajo? Jesucristo. ¿Y se nota que Jesucristo está en ese lugar? ¿O llegó Don Quejas? ¿O el Chismes? ¿O el traficante de Tupperware? No sé. Siempre hay uno en las oficinas. Cuando tú llegas a tu casa, ¿quién llega contigo? Jesucristo. Y cuando llegas a tu casa, ¿realmente se siente que llegó Jesucristo? ¿O se siente que empezó a rugir el infierno? ¿No? ¿Cuántos felizmente casados hay acá? Que están yendo los martes a las pláticas de matrimonios. No falten, esas pláticas están buenísimas. Bueno, los que están felizmente casados. ¿Tu cónyuge realmente siente que está siendo amado con el corazón de Jesucristo? ¿O dice, ya no eres el mismo de antes? Ya no me dices cosas bonitas. ¿Cuántas mujeres hay acá que ya no les dicen cosas bonitas? No levantan su mano, nomás se le quedan viendo así. ¿Cuántos hombres hay acá que dicen, es que ya no eres la misma? ¿Cuántos hombres les ha cambiado su esposa tantito? Y abnegados dicen, no, yo sí la quiero, la amo.
Si realmente entendemos que Dios nos ha llamado a purificarnos porque el tiempo es poco, tendríamos que estar haciendo un análisis de conciencia de cómo estamos viviendo y para saber que estoy viviendo bien, si eso se nota en los lugares en donde yo me desenvuelvo. Si mis hijos pueden confiar en mí y conocer a Dios a través de mi vida, o los estoy vacunando contra el Evangelio. ¿Cómo vacunamos a los hijos contra el Evangelio? Cuando les digo lo correcto y hago lo incorrecto, o cuando les digo lo correcto y dejo que hagan lo incorrecto. De esas dos maneras yo vacuno a mis hijos contra el Evangelio. ¿Tú crees que Jesús te diría, no peques? Dice, bueno, pero va a ser tu cómplice tantito. ¿Dios hace eso? No. Si Dios te dice que no peques no peques. Ni va a ser cómplice de tu pecado, ni va a andar pecando él. Si somos pagados por la sangre de Jesucristo y ahora valemos lo que vale Jesucristo, tendríamos que comportarnos como se comporta Jesucristo. Tendríamos que vivir una vida cada vez mejor, cada vez más santa. ¿Y a cuántos les gusta hablar del Apocalipsis? Vamos a hablar del Apocalipsis, no te preocupes. El pecado desterrado. Ahí está el macho cabrío mandado al desierto. El final se acerca. Y se acerca súbitamente. Y dice la Biblia que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. ¿Cuántos de ustedes saben que los días son malos? ¿Cuántos de ustedes van a trabajar y se dan cuenta que el dinero cada vez alcanza para menos cosas? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que los valores cada vez se pierden más? Y que hoy en día a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo. Hay personas que les dicen a sus hijos, no quiero que vayas a la iglesia. Y prefieren que estén de vagos en la calle que conociendo a Dios. Hay esposas o esposos que le dicen a su cónyuge, ay, qué flojera ir otra vez. Es que es bien aburrido. Es que ni nos dejan divertirnos. Y empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y empezamos a tener nuestras vidas torcidas. Y el tiempo se agota. Jesús dijo, en aquel día, ¿en cuál día? En aquel, sí. ¿A qué día se refería cuando dijo aquel día? Son muy graciosos, ¿eh? En el día que Él regrese. En aquel día, o sea, cuando Él regrese, separará las ovejas de los cabritos. Y muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les va a contestar, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y la puerta será cerrada. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hablar del Apocalipsis a nadie lo motiva, pero debería motivarnos a todos. ¿Por qué? Porque hacia allá se dirige nuestra vida. Entre más pasa el tiempo, más cerca estás de tu muerte. ¿Cómo te estás preparando para ese día? Es mejor no pensar en eso, ¿no? Vamos a disfrutar y ya veremos después. Pero incluso personas que decían haber hecho milagros y que le decían a Jesús, Señor, Jesús les dijo, yo no les conocí. Y aquí hay una gran pregunta que espero que ustedes me puedan resolver. La Biblia dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor, ¿sí o no dice así? Entonces somos salvos. ¿Y no ellos le estaban diciendo Señor, Señor? Entonces, ¿por qué Jesús dijo que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos? ¿Hay que decirle Señor o no hay que decirle Señor? Entonces, ¿por qué no todo el que le diga Señor, Señor?
Porque no todos realmente lo tratan como si fuera el Señor. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? Que Él tiene la razón en todo. Que quien manda es Él. Que Él es real, que Él es soberano, que Él es santo, que Él es justo, que Él es fiel, que Él es la respuesta a todas tus necesidades y que a Él tendríamos que someter todas nuestras oraciones, nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero si no lo hacemos y seguimos con nuestra vida desordenada, tal vez no lo conozcamos y tal vez solo estemos aquí por emociones o para callar la voz de la conciencia. Después de las trompetas venía la purificación. Y en la Biblia las trompetas anunciaban la venida del Señor. Y las trompetas son el cumplimiento de las profecías. Y no hace falta que se cumpla prácticamente nada más para que se desate el fin. Pero pensemos que Jesucristo no viene todavía. Pensemos que Él va a tardar algunos años. ¿Cuántos años te quedan de vida a ti? La esperanza de vida en las mujeres es 78 años, porque casi no hace nada, por eso viven más. Y de los hombres es de 75. Ellas viven 3 años más porque se la llevan más tranquila. No es cierto, dicen que viven más, pero como se muere el hombre, ellas alcanzan a vivir otros 3 años para disfrutar ese tiempo. Supongamos que vas a vivir toda la expectativa de vida. ¿Cuántos años te quedan? En 100 años... ninguno de nosotros va a andar por acá. ¿Dónde estará tu alma en 100 años? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu esposo, con tu esposa? Con tus papás, con tus hermanos. ¿Te gustaría que la puerta se les cerrara a ellos? ¿Quién les va a enseñar de Dios? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Quién les va a enseñar de Dios? ¿Vas a esperar a que haya una jornada evangelística o un evento de alcance para traerlos? ¿O vas a empezar hoy? Quiero hablar de 2 cosas para ir cerrando el tema. Se acerca el mes de la familia y en el mes de la familia estaremos hablando mucho de la familia, pero tengo esta carga en mi corazón por 2 aspectos. Número 1, los matrimonios bien, y número 2, la paternidad bien. Un matrimonio que vive peleándose y considera la idea del divorcio es un matrimonio que probablemente no conoce a Jesucristo. ¿Por qué? ¿El divorcio es un mandamiento? No. ¿El divorcio es una institución? No. ¿El divorcio provee vida? ¿Deja algo bueno? Entonces el divorcio se llama pecado. ¿Cómo se llama el divorcio? Y el que piensa en divorciarse, ¿en qué está pensando? En pecado. Está pensando en pecado. Y cuando les hablas a tus hijos de nos vamos a divorciar, ¿qué idea le estás metiendo? La Biblia solamente dice que el pecado tiene, el divorcio tiene una sola salvedad. Solo bajo una consecuencia te podrías divorciar. Que hubiera adulterio en tu matrimonio. Que tu cónyuge tuviera relaciones sexuales con otra persona, solo bajo eso tú te podrías divorciar. Si no ha sido el caso, no podrías divorciarte. Y si te separaste o te estás divorciando, estás pecando y ofendiendo a Dios. Y dice la Biblia que el que repudia a su mujer, y si su mujer es tomada por otro hombre, este que la repudió, la está haciendo que peque. Y si él toma otra mujer, él mismo está pecando.
Y la Biblia dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros irán al cielo. La verdadera santidad se nota en tu casa. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe se notan en tu familia, en cómo andas marchando allá adentro. Y si el matrimonio no está bien, tu relación con Dios tampoco. Y quizás seas de los que algún día digas, Señor, Señor, yo voy los domingos a la iglesia. Sí, mijo, pero te querías divorciar, no te conozco, porque no conocías quién era el Señor. Número 2, la verdadera paternidad. ¿Qué significa ser padre? Que te salieron mal las cuentas, que no querías pero Dios te lo mandó. ¿Qué significa ser padre? Amén, que seamos cuidadosos. Significa que eres mayordomo de una vida. ¿Esa vida es tuya? ¿Te pertenece? ¿De quién es? ¿Quién te la confió? Lo que pase con esa vida, ¿responsabilidad de quién es? ¿Del papá o de la mamá? Y a veces los papás estamos más ocupados. Dice un pastor que admiro mucho, que se llama Paul Washer. Esta cultura tiene un pensamiento de muerte y es egoísta. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un matrimonio que no es tan joven tiene un hijo? ¿Qué le decimos? Ya estás grande. ¿Empezar otra vez? Híjole, eso sí está bien difícil. Y cuando son muy jóvenes, has arruinado tu vida. No, olvídate de dormir, olvídate de salir, olvídate de tener dinero. ¿Y cómo vemos a los hijos? Castigo de Dios, casi, ¿no? ¿Los hijos son un castigo o son una bendición? Y entonces, ¿por qué nos da tanto miedo ser papás? ¿Cuántos han dicho, yo ya no sé qué hacer con mi hijo? ¿Por qué no sabes qué hacer con él? No sabes qué hacer con él porque estás pensando en una sola cosa, tu comodidad. ¿Y esto cuándo se acaba, no? O sea, ¿cuándo me va a dejar dar lata este chamaco? Nunca. Hasta que se muera o te mueras tú, en ese momento se acabará la lata. Pero tú siempre serás responsable en la vida de tus hijos, de los valores que le das, del ejemplo que les brindas. Pero si solo estás pensando en trabajar, o solo estás pensando en disfrutar, en cotorrear, solo estás pensando en ti y en tu disfrute, en tu deleite, estás siendo bien irresponsable con ellos y quizá a ti se te cierre la puerta. ¿Dónde están tus hijos esta mañana? ¿Por qué no vinieron hoy? Tal vez no estás haciendo lo necesario. Tal vez no te estás arrepintiendo. Tal vez te estás justificando. Tal vez tu casa marcha mal porque tú no te estás purificando. Porque no has entendido que Jesús murió en la cruz por tus pecados, que pagó tu precio y ahora vales lo que Él vale, y que si te arrepientes, Él aleja de ti el pecado. Tal vez no has entendido lo importante de lo que Jesús hizo en la cruz. Que no es nada más salvación por mí y todos mis amigos. Que nada más, yupi, ya no me voy al infierno, puedo pecar. No. Que es un compromiso, es una responsabilidad, que es tener un propósito y un sentido en la vida. Por eso es tan importante esa fiesta. Por eso los judíos la siguen celebrando tanto. Por eso marcaba un año nuevo. Porque el que acepta esta invitación vuelve a empezar de nuevo. Y las cosas viejas, y todas son hechas nuevas. Porque la sangre de Jesús nos limpia constantemente. Amén. ¿Cuántos se van a purificar? ¿Cuántos se dieron cuenta que hay algo que quizá no han confesado y que esta mañana quieren confesar? Vamos a terminar con esta cita bíblica. ¿Me ayudan a moverle, por favor, otra vez? Vamos a leer el Salmo 103,
verso 2. Ya sabes, abres tu Biblia como a la mitad, de ahí están los salmos. Y vamos a leer el 103, versículo 2. Todos, perdón, verso 12. Todos en el Salmo 103, verso 12. Fíjate cómo dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Tú crees que Dios puede cambiar a tus hijos? ¿Tú crees que Dios puede cambiar a tu esposo? Sí. Le puede dar un giro de 180 grados. Ponerlo tan lejos de lo que hoy es, como está lejos el oriente del occidente. Vamos a orar. Deja tus cosas en tu lugar. Y por un momento no pienses en otra cosa más que en aquello que Dios te haya hablado esta mañana. ¿Cómo anda tu corazón? ¿Cómo anda tu vida? Dios hoy está haciendo un llamado. Aprovechar el tiempo porque los días son malos. Dios nos llama a la santidad, al arrepentimiento. Dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces nosotros cegamos nuestra vida a nuestro propio pecado. Y sabemos que estamos mal, pero no lo queremos ver. Y tal vez tú te has enfriado. Tal vez has tenido dureza en tu corazón y no has querido reconocer y aceptar que en tu vida hay algo que no está en orden. Quizá muchas cosas. Pero Dios propuso al mejor sumo sacerdote, que a la vez es el mejor sacrificio para salvarnos y para redimirnos, para purificarnos. Él es la puerta de las ovejas y hoy te invita a que vengas a Él. Comienza a hablar con Dios. Comienza a reconocer en qué te has equivocado, en qué has fallado. Quizás estás fallando como padre. Quizá no les has dedicado el tiempo que ellos necesitan. O tal vez tratando de ser firme ha sido demasiado duro. O tratando de ser amoroso, te has vuelto permisivo con el pecado. Y por eso no están aquí hoy ellos. Arrepiéntete y deja que su sangre te limpie y que hoy te dé un nuevo inicio. Tal vez tienes un pecado oculto. Haces algo que sabes que está mal, pero como no es visible, no lo has dejado. Quizá no cuidas lo que ven tus ojos, lo que miras en la tele o en el internet, lo que escuchas. Tal vez tú estabas teniendo pensamientos de divorcio. Hoy es un buen día para arrepentirnos. Hoy es un buen día para venir a los pies de Jesús. Tal vez hoy estés aquí por primera vez y no le conocías. Pero Él te hace esa invitación de que vengas, te arrepientas y creas, y dejes que su sangre te limpie y te purifique. Amado Dios, hoy estamos delante de ti, reconociendo que nos equivocamos, que a veces hemos justificado nuestro pecado, siendo negligentes en examinar nuestra conciencia.
pensando que ya sabemos lo suficiente, o que nosotros somos buenos. Perdónanos, Señor, por conformarnos. Perdónanos, Señor, por ser perezosos y egoístas. Perdónanos por ese pecado oculto, porque no hemos puesto orden en nuestra familia, porque con nuestros labios te adoramos, pero nuestro corazón está lejos de ti. Porque aunque te decimos Señor, no te damos la honra que como Señor te mereces. Y queremos ser lavados y purificados, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, que alejes nuestros pecados, porque no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con tu sangre preciosa, porque nos has hecho de infinito valor para ti. Ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas, a entregarnos por completo. Hoy lávanos, Jesús. Hoy limpia nuestra mente y nuestro corazón. Quita todo aquello que te estorba. Tú eres la puerta y nosotros las ovejas. Permítenos entrar por ti y hallar esos pastos verdes, encontrar ese descanso para nuestra alma, esa solución a nuestros problemas, el perdón de nuestros pecados y la fortaleza para vivir una vida íntegra delante de ti, Señor. Ten misericordia de las familias aquí representadas. Ten misericordia de cada varón que es cabeza de familia, que es padre, que es esposo. Ten misericordia de cada mujer que ha sido llamada a ser la ayuda idónea, a ser esa mujer sabia y virtuosa. Ten misericordia de los hijos que son llamados a honrar a sus padres, a estar en sujeción y en toda obediencia. Ten misericordia de los casados y de los solteros, de aquellos que hoy tienen un trabajo, de aquellos que no tienen el trabajo, que donde quiera que estén, representen tu presencia, Señor. Que sea luz y no tinieblas, paz y no contiendas, justicia y no pecado. Danos la sabiduría para amarte, para seguirte y para conocerte. Borra nuestras faltas con tu sangre, Jesús. Haz nuevas todas las cosas. Hoy danos un nuevo inicio. Permítenos entender ese sacrificio glorioso, esa obra redentora que llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Que no sea solo un concepto abstracto de algo que sucedió hace 2000 años. Que sea una realidad que nos ayude a vivir confiados en ti, dependiendo de ti. Levántanos, Señor, como individuos, como familia, como iglesia. Conságranos y levántanos para ti, Señor. Que tu luz resplandezca en nuestra vida. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Padre, porque el tiempo se acorta, porque cada vez está más pronto tu regreso, para estar listos, confiando y dependiendo de ti, cambiando nuestro corazón, humillándonos ante tu presencia. Transforma nuestra vida, Padre, y quita de nosotros el pecado y aléjalo. Danos la fortaleza para no mirar atrás, para no sucumbir ante la tentación, para no torcer tu palabra, para aceptarla como la verdad que es y aferrarnos a ella. Llénanos de ti, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a corregir nuestros errores. Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu misericordia.
porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias por tu oportuno socorro. Te bendecimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.